Nuestro país está al pendiente de la sentencia a dictarse próximamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con motivo de las impugnaciones presentadas por la coalición de partidos que no alcanzó el triunfo, y la que, entre sus peticiones, solicita la nulidad de la elección presidencial. Lo anterior, jurídicamente, significa que la esencia de la demanda promovida por esos partidos radica en que los votos expresados por la voluntad ciudadana no son válidos, por las razones que ahora argumentan los inconformes. Y en torno a este tema, para formular una opinión, conviene citar un punto de vista de carácter sociológico y general sobre la idea pública y en otro aspecto sobre el concepto de institucionalidad. Respecto al voto, el doctor en Ciencia Política por la UNAM y poseedor de otros títulos académicos, Francisco Valdés Ugaldi, en su conocida columna periodística expresó: el voto, como fenómeno colectivo, empieza en un hecho individual que es la preferencia derivada de la apreciación subjetiva del estado de cosas personal y de la comunidad, del país y del comportamiento del gobierno, de los partidos y su oferta. Esos y otros elementos, entre los que indudablemente está la socialización de cada elector con su gente, configuran la formación de esa preferencia. Pero una vez que el elector vota, se produce un resultado de agregación, un fenómeno colectivo, un resultado imprevisible, un efecto de agregación de las preferencias individuales. Los anteriores conceptos del mencionado politólogo reflejan con claridad la manifestación de la voluntad popular, que virtud a un proceso de agregación genera un resultado colectivo. Y este estudio o enfoque permite la opinión que aquí expreso, en el sentido de que, para desvirtuar jurídicamente esa manifestación de la voluntad popular, elevada ya a fenómeno colectivo, requiere toda una argumentación jurídico-política apoyada en pruebas incontrovertibles, que sería precisamente la materia del juicio sometida a la decisión del Tribunal Electoral. Ahora bien, conviene recordar asimismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo he comentado en otra oportunidad, es la máxima autoridad especializada en la materia y ha venido cumpliendo su encomienda constitucional y legal a través de la resolución de diversos recursos y medios de defensa que le han sido planteados por los actores políticos de la vida pública de México, principalmente los partidos y los candidatos a cargos de elección popular. Esa institucionalidad refleja la permanencia, la estabilidad y la confiabilidad atribuidas al propio tribunal. En cuanto al tema específico de la nulidad de un sufragio, el Tribunal Electoral, en su desempeño cotidiano, ha venido precisando una serie de conceptos fundamentales que deben considerarse necesariamente para arribar a una posible nulidad electoral, y entre ellos, la regla de que el vicio o irregularidad a que se refiere la causa de nulidad invocada sea determinante para el resultado de la votación. Es decir, según explica su diversa jurisprudencia, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado, o sea, la decisión ciudadana definitiva que habrá de prevalecer. Y luego el tribunal específicamente sostiene: por consiguiente, cuando este valor no es afectado sustancialmente y, en consecuencia, el vicio o irregularidad no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Constituye una cuestión diferente el hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se menciona expresamente que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras hipótesis no se haga señalamiento explícito a tal elemento. Esta diferencia no implica que en el último caso no se deba tomar en cuenta ese elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba. Así, cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa
que dada la magnitud del vicio o irregularidad o la dificultad de su prueba, existe la presunción juris tantum de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad alegados no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad. En el mismo orden de ideas, y sobre el tema específico de la determinancia, puede invocarse también una diversa jurisprudencia del mismo tribunal que en lo conducente, en cuanto a su denominación y contenido, es como sigue. Principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, su aplicación en la determinación de la nulidad de cierta votación, cómputo o elección. El principio general de derecho de conservación de los actos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino, lo útil no debe ser viciado por lo inútil, tiene especial relevancia en el derecho electoral mexicano, de manera similar a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales. A. La nulidad de la votación recibida en una casilla y o de determinado cómputo, y en su caso de cierta elección, solo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva legislación, siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección. Y B. La nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualiza la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla. Máxime, cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. De manera que, como puede advertirse, la demanda que se promueva solicitando la nulidad de un sufragio implica un verdadero esfuerzo de carácter esencialmente jurídico, aun cuando con implicación política, y apoyado en pruebas incontrovertibles que demuestren que los vicios o irregularidades alegados son suficientes para determinar la nulidad de toda la elección. En esta tesitura, la institucionalidad del Tribunal Electoral habrá de quedar de manifiesto nuevamente en la decisión ya próxima sobre la nulidad que está demandada respecto de la elección presidencial. Agradezco su atención.